nuestra vida. Esta semana estamos estudiando la iglesia de Sardis, la iglesia en la ciudad de Sardis. Así que capítulo 3 leemos verso del 1 al 6. Ajá. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Es muy interesante la iglesia en Sardis, para resumirlo, ¿verdad? Es la iglesia que se quedó dormida. La iglesia que se quedó dormida. Dormirse en el contexto bíblico tiene unas tremendas implicaciones. De hecho, Jesús se refiere a Lázaro como el que duerme, ¿no? Y se había muerto. Así que quedarse dormido y morirse para los efectos es muy parecido. Ustedes saben que dormir es el entrenamiento para morirse, ¿no? Porque uno duerme aproximadamente 8 horas al día. Y eso quiere decir que en el transcurso de una vida, una tercera parte del tiempo estamos dormidos. Es nuestro entrenamiento para ya no despertarnos más. Es para la muerte, es cuando una persona ya no se despierta más. Y dormirse, de alguna manera, es eso, es anticipar, ¿verdad?, ese tiempo. Y por eso es que la connotación bíblica de dormirse es algo que necesitamos entenderlo con cierta cautela, ¿no? Este texto es interesante porque aquí Dios le da el imperativo bíblico, el imperativo divino de despertar. Despertar. Cuando nosotros como cristianos comenzamos a adormecernos, comienza ese espíritu de estupor, de cansancio que nos vence espiritualmente, nos apaga, nos marchita espiritualmente. Y créanme, mis queridos, que esto es algo que todo cristiano experimenta. Y la iglesia de Sardis era una iglesia que seguramente fue una iglesia pujante, una iglesia avivada, una iglesia comprometida, una iglesia ferviente, una iglesia con un nivel de espiritualidad muy, muy, muy tenaz, pero que se fue apagando, ¿verdad? Es como nuestro cuerpo, ¿verdad?, va entrando en un proceso cuando se acerca la hora en la que estamos habituados a dormir, en que el cuerpo se va, ¿verdad?, poco a poco va. Yo personalmente lo siento que mi cuerpo ya a cierta hora de la noche se le van apagando los features, los aparaticos, ¿no? Ya no pienso igual, no reacciono igual, no veo igual. Es decir, el instrumental con el que uno viene como que se va poco a poco apagando, hasta que finalmente uno se deja vencer por ese cansancio físico y se entrega a dormir, a descansar. Pero en la vida espiritual pasa algo muy parecido. En la vida espiritual hay un espíritu de estupor.
que es un arma, es una de las armas preferidas del enemigo de nuestras almas. Es tratar de traer un letargo espiritual a nuestra vida. Y ese letargo espiritual, si ustedes ven el texto que tenemos hoy delante, tiene que ver con no darle perfección a nuestras obras. Ese es el juicio que Dios le está haciendo a Sardis. El juicio tiene que ver con que tus obras no han sido halladas perfectas. Cuando nosotros nos permitimos el no hacer las cosas como tendríamos que hacerlas, el no vivir en la profundidad donde tendríamos que vivir, cuando nosotros nos permitimos el no hacer algo a la perfección, abrimos una puerta para que ese cansancio, ese letargo espiritual comience a venir sobre nosotros. Alguien dijo que el peor enemigo de lo perfecto es lo bueno, no lo malo, lo bueno. Cuando nosotros nos conformamos con lo bueno, entonces ya no le apuntamos a lo perfecto, porque creemos que lo bueno es suficiente. ¿Y qué pasa? Nosotros los seres humanos tenemos una característica. Cuando nosotros nos permitimos ciertas cosas, créame que ese es el punto de inicio, el punto de partida para que usted se permita un montón de otras. Es una característica humana. Es una característica humana. Usted se permite algo la primera vez y usted abre las puertas para un montón de otras cosas. Es lo que le pasa al alcohólico. Se permite una y después tiene que, ¿verdad? Ya no sabe cómo parar, porque una es demasiado. Y pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros en nuestra vida espiritual nos damos licencia para algo que sabíamos que no teníamos que hacerlo, nosotros abrimos una puerta en el mundo espiritual. La iglesia de Sardis, como dije, fue una iglesia potente, una iglesia avivada, una iglesia comprometida, una iglesia resuelta en medio de los avatares que le tocó vivir, es decir, una iglesia que pasó por el martirio, una iglesia que produjo muchos líderes interesantes, importantes, significativos, pero esa iglesia se fue apagando, se fue quedando dormida, su vida espiritual no se desarrolló. Y creo que aquí hay una gran advertencia para nosotros en nuestra relación con Dios. Y es que cuando nosotros no bajamos el estándar y ya no le estamos apuntando a lo perfecto, sino que nos estamos conformando con algo por debajo de lo perfecto, lo que pasa es que todo o sea, mandamos un mensaje a nuestro cerebro, a nuestro espíritu, donde hay un estado de conformidad. Y ese estado de conformidad lo que básicamente logra es que nosotros comencemos a bajar de nivel espiritual. Satanás es muy astuto, porque quedarnos dormidos es un estado de inconsciencia. Por eso es que cuando los jóvenes que son parte del ejército de un país, especialmente aquí en los Estados Unidos, que están en muchos frentes al mismo tiempo, esos soldados que son enviados a la guerra, se les exige un nivel de concentración muy alto. El cerebro de ellos tiene que estar en alfa. El cerebro tiene dos facetas básicas, alfa y beta. Alfa significa cuando el cerebro está completamente atento, alerta. Pero beta es cuando, ¿verdad?, ya entra un estado de digamos que ya no está alerta, entra en una fase más bien de tranquilidad, una fase de relajamiento, de pausa. Esa es la idea. Ahora, en la vida espiritual, nosotros tenemos que estar en alfa permanente. Porque cuando usted se relaja en la vida espiritual y usted dice, no, ya yo tengo mucha experiencia, o usted dice, yo soy un líder, o usted dice, no, yo nací en un hogar cristiano,
Ah, no, yo la Biblia me la he leído, y usted comienza de alguna manera, a buscar buenas razones para no apuntarle a lo más alto, y usted baja el estándar de su vida y de su relación con Dios. Eso va a terminar en algo peligroso. Y esa es la radiografía de lo que pasó con esta iglesia. La iglesia de Sardis no se desmandó, no se desbocó espiritualmente de un día para otro, sino que esta iglesia fue bajando el estándar, fue exigiéndose cada vez menos, y el producto de eso es que se fue durmiendo, se fue apagando, fue entrando en un estado de inconsciencia. Mire, la inconsciencia es una cosa bien peligrosa, porque es lo que nosotros en el mundo espiritual llamamos cuando nos vamos haciendo insensibles. O sea, no respondemos a los estímulos, ¿verdad? Cuando uno se está dormido, ¿verdad? Ya puede haber una música en el fondo, puede haber ¿verdad? Mucha gente pasando, o luces, lo que sea, pero cuando uno se va quedando dormido, ya, yo por lo menos caigo en coma cuando me duermo, ¿verdad? Yo puedo ir montado en una carreta de leña y yo duermo plácidamente, ¿verdad? Eso es algo que me pasa a mí. No todo el mundo tiene ¿verdad? Hay gente que tienen un sueño más ligero, un sueño más superficial. Pero lo que le quiero decir, en el mundo espiritual, cuando nosotros nos dormimos, entramos en ese estado de despreocupación o de inconsciencia. Ya no respondemos a lo que está a nuestro entorno. ¿Qué significa eso? Que ya no somos sensibles a lo que está pasando. Espiritualmente ya no somos sensibles a lo que está pasando. Mire, ¿tú sabes qué le pasa a mucha gente que viene a la iglesia? Y ese espíritu de estupor viene sobre ellos. Ese espíritu de cansancio espiritual viene sobre ellos. ¿Sabe lo que pasa? Que se exponen a muchos sermones. Si usted escucha un sermón a la semana por un año completo, usted escuchó 52 sermones en un año. Ahora, 52 sermones, y digamos que usted tiene 10 años en la vida espiritual, usted habrá escuchado por lo menos 520 sermones. Ahora, eso sin contar lo que usted pueda escuchar en la radio, ¿verdad? O algún material que le presten. ¿Sabe lo que puede pasar cuando nosotros nos dormimos espiritualmente? Que ya no reaccionamos a eso. Y usted ve que el sermón rebotó en la persona, no hizo mella, no produjo nada en la vida de aquella persona. Esto yo lo veo siempre como cuando una persona le da una enfermedad repetidas veces. Pasan dos cosas. Bueno, obviamente la persona se puede morir de la enfermedad, pero la otra cosa que puede pasar es que el cuerpo comienza a crear un mecanismo para defenderse de lo que ya se ha repetido muchas veces, y comienza a identificar el virus, ¿verdad? Y comienza a crear lo que se llama un anticuerpo, y de alguna manera ese anticuerpo hace que ya la enfermedad viene y ya a la persona no le pasa nada, porque de alguna manera batalló tanto en contra del mismo virus que creó una fórmula. ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros a lo mejor estamos expuestos a tanta información de la Biblia, estamos expuestos a tantos sermones, estamos expuestos a tantas enseñanzas, que de alguna manera a lo mejor hemos creado un anticuerpo y ya no nos penetra, ya no nos confronta, ya no apela a nuestra vida espiritual. Y mi respuesta, mi interpretación a ese asunto es que muy probable nos puede estar pasando lo que le pasó a la iglesia de Sardis, que nos hemos adormecido y ya no respondemos al estímulo externo, ya no respondemos a la voz de Dios que nos está hablando. Por eso aquí hay un grito: despierta. Además de ser un imperativo, está en exclamación, ¿no? Es un grito. Es algo donde Dios nos está tratando de sacudir. Y a veces Dios tiene que hacer eso, porque sabe, el adormecimiento, el letargo espiritual tiene que ver con un estado de complacencia
con lo que es mediocre. Cuando nosotros aceptamos vivir espiritualmente en un estado de complacencia con algo que es inferior a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora mire, aquí viene el asunto. Si nosotros nos acostumbramos a eso, a vivir por debajo del nivel de expectativa de Dios para nuestra vida espiritual, y creemos que eso es normal, creemos que eso es aceptable, creemos que eso es de alguna manera una opción que nosotros podemos ejercer, ¿sabe lo que comienza a pasar? No solamente va a pasar lo que aceptamos, es que abrimos nuestra puerta, nos debilitamos espiritualmente, y ese proceso va a ser un proceso indetenible. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Una vez que usted pierde la expectativa de Dios para ti, tu relación con Él, tu vida espiritual con Él, comienza un proceso de degradación donde la persona, es como, yo lo veo como un tobogán. Te impulsas en lo más alto y ya no paras hasta que llegas abajo. No puedes detenerte en la mitad del tobogán y decir, bueno, yo aquí me devuelvo. No, cuando te lanzaste por el tobogán, no te vas a detener hasta que llegues a lo más. Y eso es lo que pasa en la vida espiritual. Cuando nosotros comenzamos a transar con nuestra vida espiritual y comenzamos a decirle, bueno, Señor, pero yo a lo mejor no estoy haciendo esto bien, pero bueno, mira, yo esto sí lo estoy haciendo bien. Y comenzamos a transar con Dios, como que podemos negociar ciertas cosas con Dios en nuestra vida espiritual. Y podemos tratar a Dios como si fuera un buhonero, ¿no? Un vendedor de la calle, un merolico, no sé cómo le dicen en su país a eso. Las personas, los vendedores de la calle, usualmente usted puede negociar el precio. Usted no puede ir a Winn-Dixie a negociar el precio, pero usted a un vendedor de la calle sí puede negociar el precio. No, déjamelo un poquito más barato. Entonces muchas veces tenemos la tendencia de entrar en ese trance con Dios, de decirle, Señor, mira, yo sé que esto no está bien, pero tenme paciencia, es por un tiempo. Y comenzamos a hacer ese tipo de, ¿sabes qué, mi querido? Eso siempre va a terminar en algo terrible. Porque ¿sabe cuál es la tendencia humana? La tendencia humana es acostumbrarnos a lo malo. Es que nos doblamos, nuestra voluntad se vence muy rápido ante lo que es incorrecto. Nosotros somos proclives, tenemos una tendencia siempre, ¿verdad?, muy marcada a irnos con lo que no debemos. Y si usted lo permite, si usted no pone reparo a tiempo, ¿sabe lo que va a pasar? Que va a terminar en el piso, va a terminar completamente pandeado, doblado. Y nuestra vida espiritual obviamente se va a ver resentida, se va a ver terriblemente estorbada, atrasada, desacelerada espiritualmente. Sardis no era gente mala, no eran gente perversa, no eran villanos, no era gente, pero ¿dónde estuvo el problema de la iglesia? Estuvo en que comenzaron a permitirse cosas que estaban por debajo de lo que Dios quiere. Cuando tú te permites vivir por debajo de lo que Dios quiere, no es una buena señal. No es una buena señal. Por eso aquí el asunto es que tenemos que estar alertas. El que está dormido ya no está alerta. El que está dormido, el que está adormecido, ya no tiene una visión de la realidad correcta. Y ese es el gran problema muchas veces. Venga conmigo a primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 5. Acompáñenme a ese texto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versos 5 y 6. Versos 5 y 6. Así que estamos en Primera Tesalonicenses 5, versos 5 y 6. ¿Qué dice, por favor, si alguien lo puede leer en voz alta? Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos
como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Tremendo. Nosotros no somos de la noche, nosotros no somos de la oscuridad, somos del día. Entonces dice, uno usualmente duerme de noche, ¿no? Por eso es que el contraste, como nosotros no somos de la noche, nosotros tenemos que permanecer alerta y en sano juicio. ¿Sabe qué significa sano juicio? Significa dominio propio. Tenemos que permanecer en dominio de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando usted se duerme espiritualmente, usted puede ser movido, puede ser saqueado, puede ser robado y usted no se da cuenta de lo que está pasando. Porque usted ya no está alerta. Ya no está alerta. Entonces, esto es un llamado para nuestra vida espiritual. Nosotros somos hijos de la luz. Nosotros no somos hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas viven desenfrenadamente, viven alocadamente, toman decisiones incorrectas. Nosotros somos hijos de la luz. La expectativa es que nosotros tengamos un sano juicio, tengamos un entendimiento de lo que nos toca hacer diferente. Nosotros no podemos vivir nuestra vida caprichosamente. Nosotros tenemos que entender que la implicación de estar despiertos es que nosotros tenemos que mantener los ojos en aquello que es importante, lo que es determinante para nuestra vida espiritual. Porque de lo contrario, bueno, lo que les expliqué, esto es algo que se comienza a desboronar, a erosionar. La vida espiritual nuestra se puede erosionar fácilmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alerta todo el tiempo. En Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Tenemos que correr la carrera, pero siempre con los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Y lo que está implicado en ese texto de Hebreos es que es un atleta que está en su recta final hacia la meta. Y cuando vas en la recta final tienes que estar enfocado hacia donde te diriges. Y de la misma manera nosotros tenemos que vivir así, mis queridos. Porque de lo contrario vamos a ser fácilmente investidos. Vamos a ser fácilmente saqueados. Nuestra vida espiritual va a ser erosionada y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Porque es algo que trabaja en un nivel espiritual donde muchas veces ni siquiera lo podemos percibir. Mire, ¿le ha sucedido a usted que hay un cansancio espiritual, un agotamiento espiritual, donde ya no hay pasión por las cosas de Dios? Se va perdiendo ese anhelo de hacer cosas por Dios. Ese fervor se va viniendo a menos. Donde el tiempo que antes te encantaba leer la palabra y sumergirte en la palabra y zambullirte en ella y estudiarla y crecer espiritualmente, eso se va perdiendo y entra un desgano espiritual. Hay un desgano, es decir, falta de apetito espiritual. Esos son marcas, señales. Esos son síntomas y signos de que hemos entrado en un proceso de adormecimiento, de que el letargo espiritual se nos está viniendo encima. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tener mucha cautela, porque cuando nosotros comencemos a ver en nuestra vida espiritual que la pasión por las cosas de Dios comienza a menguar, que el interés por crecer espiritualmente comienza a detenerse, esos son, en inglés se dice red flags, ¿verdad? Eso que se le prende en el tablero del carro cuando usted está manejando y le advierte, te vas a quedar sin gasolina, ¿no? O te advierte de que la batería está baja, no tiene carga. Es decir, en el tablero se comienzan a prender esos cuadritos rojos
que lo que están haciendo es indicar que hay un problema. Hay un problema. Ahora, como la mayoría de los carros el día de hoy traen sistemas computarizados, ahora los diagnostican metiéndole un aparatico. No sé si usted ha visto eso, ¿verdad? Vas a un AutoZone, vas a alguno de estos sitios, te prestan el aparatico, lo metes ahí en la computadora y el aparatico te deja saber cuál es la pieza que está deficiente. ¿Qué pasaría si tuviéramos un instrumental de ese tipo para ver nuestros defectos espirituales? Para poder analizar, diagnosticar nuestra vida espiritual. Y cuando el hermano va entrando a la iglesia, le digo, hermano, espere que le vamos a diagnosticar aquí su vida espiritual. Y ¿verdad? Se lo metemos en el ombligo y vemos en el aparatico y dice, ay hermano, usted está frío, pero muy frío, usted necesita meterse unos cuantos días de ayuno, oración, ¿verdad? Necesita vitaminarse espiritualmente para poder salir de su anemia espiritual. ¿Qué pasaría si tuviéramos la manera? Bueno, es lo que les estoy diciendo. El enemigo muchas veces no nos va a hacer el frente, no nos va a dar el frente, no se nos va a oponer de forma grotesca, ¿verdad? No se nos va a oponer de una manera que sea evidente que tenemos una fuerza contraria. No, muchas veces la manera como el enemigo va a trabajar en nuestra vida es dejando que en nosotros comience un proceso de adormecimiento espiritual. Un proceso de letargo espiritual, de cansancio espiritual, de estupor. Así es como va a comenzar a trabajar en nosotros. Y por eso es que tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta porque, como yo les he dicho en muchas ocasiones anteriores, Satanás no es un amateur. Satanás es un profesional de la destrucción. Y te va a buscar por algún lado. Y él sabe que de las cosas que más le trabajan no es confrontarnos, no es aparecerse en verdad y desafiarnos, no. Lo que más le produce éxito es simple y llanamente debilitarnos espiritualmente. Ahí es donde está el asunto. Y nosotros tenemos que tener los sentidos, todos los sentidos, los tenemos que tener trabajando. Tenemos que estar en la jugada. En el béisbol se dice, tenemos que tener los ojos en la pelota. Porque aquí el que se descuida, mire, Sardis desapareció como iglesia muy temprano. Sardis desapareció como iglesia. Precisamente porque la persecución, el martirio no lo logró. Pero ¿sabe lo que logró desarraigar estas iglesias que están mencionadas aquí? Estas iglesias que estaban en el Asia Menor. ¿Sabe lo que las desarraigó, las despegó de la tierra? No fue la persecución, fue la apatía. La apatía es una de las cosas más terribles en la vida espiritual. Mi querido, y si tú estás experimentando apatía en tu vida espiritual, eso es un síntoma inequívoco de que hay un elemento, hay un factor que está trabajando en ti, que te quiere desmoralizar, que te quiere frustrar, que quiere que tú pierdas la pasión por las cosas de Dios, que tú pierdas el enfoque por las cosas de Dios. Y tenemos que detectar eso. Tenemos que detectarlo. En el momento en que nosotros paramos de crecer, comenzamos a retroceder. O sea que en este caso, o nosotros vamos hacia adelante o inevitablemente vamos a comenzar a retroceder. Una o la otra. Pero no hay tal cosa como que, bueno, aquí me paro. No crecer en la vida espiritual es retroceder en la vida espiritual.
Sardis es la historia de una iglesia que se quedó dormida. La historia de una iglesia que se quedó dormida. Y yo no quisiera que nosotros como iglesia nos pasara lo mismo. Fuéramos víctima de ese mismo flagelo, fuéramos víctima de ese mismo virus, el adormecimiento. A mí me gusta muchísimo ver estos programas del mundo animal. Me encanta ver, es decir, la conducta de los animales. Y en una ocasión daban pasaban un programa sobre las arañas. Y hay una araña, incluso creo que en la mayoría de los casos se consigue en cualquier jardín. Y esta araña no es una araña grande, no es una araña ni siquiera agresiva, pero tiene un mecanismo que le funciona muy bien para comer todos los días. Es que se le acerca a animales más grandes que ella y lo único que hace es que le mete una pullita, y la pullita es un nivel de veneno que no los mata, no es suficiente para matarlos, pero sí es suficiente para dormirlos. Y entonces la arañita, ¿verdad?, hace su trabajo y los deja quietecitos allí. Y ella sabe cuando ya ha hecho efecto el veneno que les ha suministrado. Y entonces eso es exactamente lo que pasa. La víctima queda adormecida y queda anestesiada. Y entonces, cuando la víctima se despierta, ya está haciendo el metabolismo en el estómago de la araña. En otras palabras, ya pasó a mejor vida. Ya no hay forma de reaccionar, porque el veneno es solamente suficiente para dormir a la víctima y para anestesiarla completamente. Y la arañita se encarga de hacer la cirugía, se encarga de desmembrar a la víctima y se la comienza a embuir, se la comienza a comer pedacito por pedacito. Cuando despierta, ya no hay nada que hacer. Mire, nuestra vida espiritual es así. Satanás quiere adormecernos y quiere anestesiarnos para que no podamos tener capacidad de reacción, para que no podamos darnos ni siquiera cuenta de lo mal que podemos estar. Y nosotros creemos que todo está bien, que todo está, ¿verdad?, todo está en los niveles deseables. Pero tenemos que tener un gran cuidado. Tenemos que tener un gran cuidado, porque el enemigo es experto en eso. Anestesiarnos para que no podamos sentir el grito, el llamado del Espíritu Santo. Para que no podamos reaccionar a lo que Dios nos está advirtiendo. Para que no podamos darnos cuenta que vamos en la dirección equivocada y que podemos poner nuestra vida en un riesgo terrible. Créanme, este asunto es así como funciona. Satanás es un experto en este tipo de cosas. Y por lo tanto, el mensaje de hoy es: despiértate, abre los ojos, pon todos tus sentidos a trabajar, vuelve de nuevo a estar enfocado en lo que tienes que estar. Vuelve a estar de nuevo enfocado, regresa a la pasión con tu Señor. Mire, fíjese lo que dice la segunda parte de este texto, tiene que ver con: hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Cuando usted busca el tema de las vestiduras en la Biblia, es muy sugestivo, porque las vestiduras tienen que ver con el nivel de vida espiritual. Tener las vestiduras arrugadas o manchadas es un signo de que hemos descuidado nuestra relación con Dios. ¿Ve? Entonces, por eso es que Jesús siempre dejaba a la gente vestida. Interesante, ¿no? Al gadareno lo dejó sentado,
vestido y en su juicio cabal. Muy interesante, ¿verdad? La desnudez en la Biblia es desvergüenza. Tiene que ver con perder el nivel, la expectativa de lo que Dios quiere para nosotros. Y por lo tanto, llevar las vestiduras blancas es un símbolo de que nos hemos tomado en serio nuestra relación con Dios. Dice la Escritura en Efesios que Dios viene por una iglesia, ¿verdad?, que no tiene ni manchas ni arrugas. Es decir, que su vestido nupcial, que es el vestido blanco, el vestido con que se casan las novias, vestido nupcial, ¿verdad?, es un vestido que no tiene mancha ni tiene arruga. ¿Qué quiere decir eso? Que esa novia, eso es lo que quiere decir textualmente, es que esa novia ha sido celosa en cuidar su virginidad. Ha sido celosa en mantenerse leal a su novio. Que ha sido impecable, impoluta en vivir de una manera tal que sus vestidos no se han manchado. Ahora mire, mi querido, nosotros, como les dije la vez pasada, vivimos en una sociedad altamente ¿cómo se dice? Llena de estímulos, altamente estimulante, donde quiere robar nuestra atención para sacarnos del camino. Y Satanás sabe cómo hacer eso, sabe cómo llamar, cómo capturar nuestra mente. Y nosotros diariamente tenemos que decidir si ensuciamos nuestras vestiduras yéndonos detrás de algo que no es lo que Dios quiere para mi vida, o si me mantengo firme, si pongo mis ojos en el novio y me mantengo leal, firme y resuelto en preservarme solamente para Él. Los pecados más terribles no son los más escandalosos. Los pecados más terribles no son los más escandalosos, ¿verdad? Porque usualmente cuando una persona comete un pecado escandaloso, usualmente lo advierte, o sea, es tan evidente que lo advierte. Y al advertirlo, lo busca enmendar. Pero el problema es cuando nosotros practicamos, nos habituamos a un tipo de pecado que es de baja intensidad. Eso comienza a minar nuestra vida espiritual y eso comienza a manchar nuestras vestiduras. Eso comienza a bajarnos el nivel de relación y eso es como algo que va erosionando. Estas montañas que se caen, no se caen de un día para otro, son años, en muchos casos son décadas de erosión que van debilitando la superficie y que finalmente, bajo circunstancias atmosféricas, climatológicas, teutónicas, telúricas, eso puede producir una precipitación de todo eso. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir, mi querido, es que muchas veces no es un solo factor. Es cuando nosotros dejamos cosas allí y esas cosas unidas a otras circunstancias. A lo mejor en este momento tú dices, bueno, pero ¿qué me va a pasar? Pero eso, unido a otras circunstancias, puede ser la ruina de tu vida espiritual. Porque te acostumbraste a algo que no tenías que permitirlo en primer lugar. Y cuando las circunstancias cambian y eso está en tu vida, eso te va a arrastrar. Eso te va a doblegar. Eso va a traer tu vida a una ruina definitiva. Yo no quiero que eso suceda. Yo no quiero que te pase lo que le pasó a la iglesia de Sardis. No quiero que eso pase con tu vida. Tienes que saberte la novia del Cordero. Quiero terminar con esto hoy. Tienes que saberte la novia del Cordero. Dios va a examinar tus vestiduras. Dios.
Mire, Dios es gratuito, ¿verdad? Pero no es superfluo. Son dos cosas diferentes. Creemos que porque Dios está lleno de gracia, Dios, ¿verdad?, se va a dejar meter un gol de una manera muy fácil. Y no es así, mi querido. Dios es gratuito. Dios es amoroso. Pero Dios es tremendamente exigente. Él es fuego consumidor también. Y tú eres su novia. Y Dios es celoso porque la palabra lo enseña de esa manera. Lo que es de Él no lo quiere compartir con nadie. Y tú le perteneces a Él. Tu vida espiritual le pertenece a Él. Y por lo tanto tú tienes que tener autoconciencia de ser la novia del Cordero. Tú eres la virginal que se prepara para el gran encuentro. Tú eres la que ha sido escogida para ir a casarte con Jesús. Y por lo tanto tú tienes que vigilar cautelosa, celosa, incisivamente tu vida espiritual. Es determinante que nosotros entendamos eso. Es determinante. Lo que más nos traba en el proceso de escalar, de perseverar, de crecer espiritualmente, no son los pecados escandalosos. No son esos pecados que los tenemos en una lista, ¿verdad?, como grotescos. No. Son usualmente malos hábitos. Cosas en las que somos reticentes en practicar. Y son cosas pequeñas, pero que comienzan a erosionar nuestra vida. Mi querido, la palabra dice que Él viene por una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Así que ahí quiero dejar con ustedes esta mañana ese gran reto. Examinémonos. La promesa que Dios le deja a Sardis es que esos que cuiden celosamente su vida espiritual, esos Él les pondrá vestiduras blancas. Hay un texto en el Nuevo Testamento que habla de ser revestidos de Cristo, vestidos de Cristo. Qué tremenda metáfora, ¿no? Que Cristo sea nuestro vestido, porque la santidad de Dios nos cubre. Tremendo. La santidad. Tenemos que, estas cosas se han quedado un poco fuera del lenguaje de la iglesia. Ya no se nos predica tanto de santidad. Tenemos que retomar la santidad. Porque no es opcional, no es que es parte de un temario donde podemos elegir. No. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Dios quiere que nosotros seamos gente cabal. Dios es celoso. Dios es celoso con tu vida. Dios es celoso con tu vida. No quiere que tú participes de nada que vaya en contra de su deseo, porque tú le perteneces a Él, porque tú te estás preparando para el gran día, porque Él quiere que tú seas virginal, que tú mantengas tu vida con un cuidado perfecto. Pablo le decía a las iglesias, Pablo quería tanto a la iglesia de Corinto que le dice, las estoy preparando como un padre cuida a una virgen, le decía Pablo. Como un padre cuida a una virgen. Que nadie se la toque, que nadie se la esté manoseando, que nadie se la vaya a pervertir. Pues Dios, imagínate, si ese era Pablo, imagínate con cuánto celo te cuida Dios. Que no quiere que tú practiques nada que sea pecaminoso, nada que sea contrario a la santidad del Espíritu que habita en tu vida. Entonces, tenemos que hacernos conscientes. La iglesia de Sardis se quedó dormida. Y como consecuencia,
perdió su pasión, su vida profunda, y sus obras, dice el texto, no fueron halladas perfectas. Cuando el Señor venga, ¿cómo serán halladas tus obras? ¿Cómo serán halladas? ¿Cuál va a ser el veredicto que Dios va a dar sobre nuestras obras? ¿Las hallará perfectas? Este es el momento de preguntarnos eso. Y si tenemos que hacer enmiendas, hagámoslas. Pongamos nuestras vidas en orden, regresemos a la pasión, regresemos al enfoque, regresemos a las cosas básicas, regresemos a la vida profunda, regresemos a vivir alerta. No nos descuidemos espiritualmente, no nos anestesiemos espiritualmente. Vamos a vivir con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nos ponemos en pie, mis queridos. ¿Qué le parece si esta mañana nosotros entramos en un nexo diferente con el Señor y reconocemos delante de Él que nos hemos descuidado, que no hemos vivido al nivel que Él esperaba de nosotros, que no hemos logrado la perfección que Él quería, que no hemos vigilado lo suficiente nuestra relación con Él? ¿Qué le parece si esta mañana nosotros oramos y le decimos al Señor, es verdad, necesito arrepentirme, necesito regresar porque me estoy quedando dormido? ¿Usted se identifica con eso? ¿Por qué no oramos al Señor esta mañana y hacemos un giro? Hacemos un giro en nuestra vida espiritual. Ahora que hay tiempo, ahora que es posible, ahora que me he despertado por unos momentos, es la ocasión para hacer ese giro, para hacer esa modificación en nuestra vida. Cerremos nuestros ojos. Papá, perdónanos porque no una, sino en muchas ocasiones nos hemos permitido vivir de una manera que no es el estándar tuyo, que no es la expectativa tuya. Hemos vivido por debajo de lo que tú querías ver en nosotros. Hemos permitido que se manche nuestra vestidura, que nuestra santidad sea deformada, alterada. Perdónanos, papá, porque nos hemos permitido hábitos, hemos practicado algún tipo de pecado de baja intensidad y nos hemos dado nosotros mismos la absolución, nos hemos hecho de la vista gorda. Perdónanos, papá. Perdónanos por no ser vigilantes como tú quieres que seamos. Enséñanos a vivir en el nivel tuyo. Enséñanos a vivir, Señor, de tal manera que tú, Señor, cuando regreses puedas ponernos vestiduras blancas. Queremos vivir en santidad. Y aunque tenemos una gran competencia allá afuera, y aunque vivimos en una sociedad sobreestimulada para lo malo, nosotros resolvemos con la ayuda de Jesús y del Espíritu Santo vivir para honrar tu nombre. Danos la fuerza. Te lo pedimos, papá. Con tu ayuda lo podemos lograr. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dele un fuerte abrazo a su hermano, bendígalo en el nombre de Jesús y dígale: yo vivo en la santidad de Dios.